Bienvenidos a mi canal, somos Santiago de León Audio, un grupo de artesanos dedicados a la fabricación de altavoces de alta eficiencia, y este es el segundo capítulo que dedicamos a la restauración de unos altavoces que curiosamente son de baja eficiencia. Una cosa no es ni mejor ni peor que la otra, ambos son altavoces para alta fidelidad. El hecho cierto es que muchos fabricantes japoneses, americanos y europeos fabricaron altavoces de baja eficiencia en los años final de los años 60 y comienzos de los años 70, porque la alineación correcta, el conocimiento de los parámetros TIL y SMALL no estuvo disponible sino hasta 1971, 1973 por allí. Antes lo que intentaban eran, con unas reglas más o menos arbitrarias, conseguir la mejor alineación para que sus altavoces lograran una respuesta en frecuencia razonablemente plana desde la frecuencia más baja posible. La ciencia de restaurar estos altavoces es que, a pesar de su limitada admisión de potencia, no más de 30 o 40 vatios eficaces, y su limitada eficiencia, no más de 86, tal vez 89 decibeles watt metro, ciertamente eran piezas que tenían un sonido muy especial y sobre todo, y una cosa que no se puede imitar hoy en día, o que por lo menos es costosa y ya nadie está haciendo, era esta espléndida estética. Para gusto los colores, pero a mí me parece que estos altavoces en particular son muy bonitos, que son muy elegantes, que están muy bien hechos y que, claro, en perfecto estado y bien restaurados, son unas piezas preciosas, muy acordes con la estética de los equipos de alta fidelidad propios de esta época. Hoy en día incluso los altavoces que fabrico yo son muy sencillos, son muy simples, son muy modernos, porque estamos más bien dedicados a que por dentro nos queden funcionales más que hacerlos muy bonitos, cosa que por cierto es bastante costosa. Quiero mostrarles, por ejemplo, el detalle de la construcción de estas bonitas piezas Pioneer, que creo que son las CS35, CS40. Estas son unas piezas extremadamente sencillas que he descrito un montón de veces, pero no tenía el ejemplo perfecto para nombrarlas. Esto es un gabinete acústico hecha con paredes de Visopan, de viruta de madera en cola blanca. Aquí pueden reconocer bastante claramente qué tipo de material es, porque no está ni pintado ni terminado. Es una pieza moderna porque es bass reflex, tiene un típico tweeter de 2,5 pulgadas de papel, tiene un enorme beat buffer, en este caso me parece que de 12 pulgadas, de doble cono porque intenta reproducir un poquito de medios, entonces es como un injerto entre un buffer y un midrange. Tiene un filtro crossover muy sencillo de apenas primer orden, puede admitir una potencia bastante modesta de unos 30-35 vatios eficaces y tiene una eficiencia ligeramente mejor que la de un suspensión acústica. Llega a los 89 decibeles watt metro y poco más que eso. Son unas piezas muy bonitas a las cuales después vamos a dedicar un video de restauración, porque se puede pintar la tapa, se puede reforzar el gabinete, se puede poner un filtro crossover de mejor calidad. Nunca van a ser unos altavoces de alto rendimiento, de alta fidelidad moderna, pero sí pueden ser unas piezas muy bellas como elemento decorativo y finalmente pues van a ofrecer un sonido razonablemente decente. Y aquí la primera pregunta de esta nueva parte de restauración. Alta eficiencia, alta fidelidad, baja fidelidad, ¿cómo es este asunto? Este bellísimo buffer de 15 pulgadas que les estoy mostrando es uno de los elementos de unos altavoces que les voy a mostrar después porque no los tengo acá, no tengo el gabinete entero, pero es una pieza muy bella, más o menos con la estética que les acabo de mostrar hace un momento. Y lleva un montón de vías, no tiene el diseño súper sencillo que les acabo de mostrar con un mid buffer y un tweeter de papel, sino que tiene un montón de componentes y un tweeter de cúpula de seda mucho tiempo antes de que se volviera generalizado utilizar ese tipo de tweeter, con lo cual son unos altavoces que tienen la aspiración de sonar muy bien. Y eso se nota en la bonita construcción de este buffer de 15 pulgadas que les estoy mostrando, que parece una pieza Celestion o una pieza Electro Voice o una pieza americana de muy buena construcción, chasis de chapa de acero estampado, un cobertor para proteger el imán, un diafragma de pulpa blanda de papel muy interesante, con una suspensión de periférica de tela corrugada. Vamos a ver si le doy la vuelta y no cometemos un grave error acá. Miren, tiene una bonita suspensión de tela corrugada que está sucia porque ha acumulado, porque esto siempre se tiñe con una brea que no se seca nunca, entonces se convierte como en un pegamento. Eso lo vamos a limpiar para que quede de la mejor manera posible. Como esta pieza estaba buena, hemos empezado a reconstruir su compañera que está acá, a la cual ya le habían puesto un cono de muy mala calidad que sonaba espantoso y quedó mal instalado, así que vamos a rehacer esa reparación, pero mejor. Ahora, ¿es malo que estos altavoces sean de baja eficiencia? ¿Qué significa eso?
Cuando se retira este bonito cobertor de acero que protege al imán para que no manche la pantalla de un televisor, lo que descubrimos es este pequeño imancito. Esto es un imán muy pequeño. Esto no es el imán, esto es el circuito magnético hecho en hierro de baja reluctancia. El imán está apenas aquí adentro, es un imán pequeñito. ¿Y por qué tiene un imán pequeñito? Porque este altavoz tenía que ser de baja eficiencia para poder funcionar en un gabinete de suspensión acústica y bajar hasta 45-50 Hz. No tengo otro bajo de 15 a la mano para mostrarles, pero el que les voy a mostrar de 12 pulgadas vale perfectamente. Cuando un altavoz se va a montar en un gabinete bass reflex y este puede ser un poquito más grande, al fabricante no le cuesta nada poner un imán más gordo que produce un campo magnético más potente y nos permite empujar la eficiencia hasta los 90, 91, 92 decibeles watt metro. En el caso particular de este bonito buffer de 12 pulgadas, es la pieza de las SP1500 y 2500 de Sansui. Ay, cámara, enfoca por favor, para que se vea el letrero. No, no hay manera, esto no quiere. Ahí estamos, hasta que le dio la gana. Este es el bonito buffer de una Sansui SP1500. Y dense cuenta de que es una pieza de 20 vatios, pues yo le he dicho a la gente muchas veces esto. Los altavoces que se fabricaron en los años 60 y en los años 70 tenían una potencia muy modesta. Pero debe quedar claro de que ese no es siempre el caso. Por ejemplo, este altavoz, que es un buffer Sansui de 20 vatios, tenía una eficiencia de 91-92 decibeles watt metro para sus altavoces. Mientras que esta cosita tiene un imán prácticamente tan grande como pueda llevar, pero era, y es un imán muy potente, pero era un altavoz de baja eficiencia, una eficiencia de solo 84-86 decibeles watt metro, porque tenía un diafragma muy pesado para poder operar como buffer. Esto era un mini subwoofer. Bueno, de hecho todavía tiene el letrero, que he tratado de conservarlo para que lo puedan ver. Esto era un mini subwoofer, mientras que esto es un buffer. Ambas cosas son exactamente iguales, pero tienen nombres ligeramente distintos. Este era un mini buffer, que llaman subwoofer, y esto era un buffer, que llamamos buffer, no hay cambio por allí. Pero mientras este alcanza los 91-92 decibeles watt metro, este solamente llegaba hasta los 84-86 decibeles. Básicamente porque el diafragma era muy pequeño, lo hemos convertido en un todo banda y eso es otra cosa. Esto tiene que ver con la alineación, les cuento. La eficiencia del parlante de un buffer, por ejemplo, de un midrange, de un tweeter, depende de dos cosas. De la masa del diafragma, de cuánto pese este cono, y depende de la potencia del imán. Imán potente, diafragma ligero, alta eficiencia, que es lo que estamos tratando de hacer con estos todo banda. Diafragma pesado, imán potente, eficiencia normal. Imán potente, diafragma pesado, baja eficiencia. Imán poco potente, como este, y diafragma pesado, baja eficiencia. ¿Y por qué se hace así? Por una razón. Les voy a contar una, por ejemplo. Si yo pongo un imán muy potente con un diafragma muy ligero, para tener bajos necesito un gabinete acústico enorme. Mientras que si pongo un imán poco potente con un diafragma pesado, puedo conseguir unos graves interesantes a partir de un gabinete algo más pequeño. Esta técnica se usa hoy en día, por ejemplo, en car audio. Pero también en sonorización doméstica nos pueden interesar unos altavoces que no sean tan grandes como estas piezas clásicas, sino que sean pequeños como un bookshelf y que aún así tengan bajos. Para lograr ese objetivo voy a conseguir al final una eficiencia muy pequeña, 82, 83, 84 decibeles watt metro, pero voy a conseguir graves y eso en muchos casos es más útil. Entonces, un altavoz puede ser de baja eficiencia, de media eficiencia o de alta eficiencia y ser igualmente útil para un proyecto. En este caso quiero un altavoz que sea de baja eficiencia para que produzca unos graves contundentes en una caja relativamente pequeña. Y en este caso quiero, con este imán súper potente y con un diafragma tan ligero como me ha sido posible producirlo, conseguir 91-92 decibeles watt metro y voy a sacar bajos a partir de una trompeta plegada. Pero el cajón va a ser relativamente grande y eso puede ser un problema porque todo el mundo no va a poder meter un altavoz tan grande como el que nosotros vamos a hacer para este parlante, pero sí podría colocar en su sala el gabinete acústico que le corresponde a este buffer de 15. Para obtener la alineación correcta, lo que hemos hecho es que el buffer de 15, que estaba bueno,
le hemos hecho el ensayo de los parámetros TIL y SMOL. Como yo comenté antes, hay una guía para hacer esto de una manera más o menos sencilla en mi blog Santiago de León Audio de WordPress. Y después de sacar todas estas cuentas que vienen del modelo de los parámetros electrometálicos y del modelo TIL y SMOL, hemos conseguido el dato que nos interesaba. No el diseño del gabinete, que ya lo tenemos, sino la masa efectiva del diafragma, que terminaron siendo casi 72 gramos. Sabemos que la bobina de 1,5 pulgadas pesa 6 gramos, que el tapapolvo pesa 2,2 gramos y hemos empujado el diafragma de los 47 gramos que pensaba al principio hasta 55 gramos. Ya les voy a mostrar cómo. Al diafragma de los altavoces de alta eficiencia los hemos hecho de un papel muy finito, un papel súper delgadito. Le hemos colocado la bobina equivocada. La bobina tenía que ser de Kapton de plástico y no de Kapton de aluminio, pero era lo que había. Y estamos tratando de que el conjunto completo, cuando termine de estar armado, lo probemos y funcione, solo pese 8,8 gramos. Mientras que este diafragma de 15 pulgadas le hemos hecho todo lo contrario. Le hemos colocado 2 conos adicionales que operan de contrapeso. Le hemos colocado capas de un engrudo especial para agregarle peso y hemos llegado a los 55 gramos. Pero el grueso del peso lo vamos a colocar como un anillo acá, para que lleguemos finalmente a tener un MMS de 71 gramos, tal que la respuesta en frecuencia vuelva a ser la correcta y funcione como el ingeniero había diseñado originalmente este gabinete acústico. Porque la masa del diafragma tiene que ver con la potencia del imán. Verán, la masa del diafragma, la elasticidad de la suspensión y alguno que otro detalle más definen la frecuencia de resonancia, que aquí en el modelo de medición llamamos originalmente FS, que fueron 29.5 Hz para el cono que estamos tratando de hacer. Luego tenemos que su interacción con la potencia del imán que tengamos montado determinan un valor que se llama QES. QES y la frecuencia de resonancia son los que determinan la cantidad de graves y la forma de los graves y el sonido de los graves que vamos a terminar teniendo. Por eso, cuando se restaura un parlante, que es lo que estamos haciendo nosotros, debemos intentar que el diafragma pese lo mismo y que sea tan rígido como sea posible y que la dureza o la elasticidad de la suspensión se parezca tanto como sea posible para poder repetir nuevamente estos valores y conseguir el diseño original. Ahora les cuento hasta dónde hemos llegado. Cuando vamos a armar un buffer, no tiene sentido de que compremos un Kapton de plástico, porque este Kapton Coil solamente puede disipar unos 10 vatios y haría que este parlante solo pudiera recibir una potencia promedio, una potencia media de unos 15 o en el mejor de los casos 20 vatios antes de empezar a quemar el papel. No se hace así. Lo ideal para una reparación como esta es utilizar un Kapton de aluminio que permite disipar unos 20-25 vatios y al final va a empujar adelante la admisión de potencia de nuestra caja y va a hacer que podamos utilizar un amplificador normal de 40 vatios. Lamentándolo mucho, el material disponible en este momento no era el mejor y hemos tenido que reparar de la manera en la que yo no quería hacerlo. Esta es la reparación original en la cual pusieron esto torcido y se ha perdido y hemos vuelto a comprar todo el material y aquí vemos la bobina montada esperando que seque el pegamento para poder montar el diafragma nuevo. Entonces, hemos puesto una araña lo grande que sea posible, la araña más grande que cabe en esta canasta. Hemos comprado este diafragma que tiene esta suspensión de tela corrugada, que hay gente que no le gusta, pero a mí me parece muy buena. Es mejor la suspensión de media luna porque es más ligera, pero no la conseguimos y en este caso el peso no me importa. A este diafragma lo queremos empujar hasta obtener la cantidad de masa original para que funcione de la mejor manera posible y al alinear todo este asunto volveremos a medir el parlante para hacer una pequeña corrección tal que en su gabinete nos dé la respuesta en frecuencia correcta. Ahora vamos a armar un poquito más. Ha llegado el momento de montar la bobina. Perdón, de montar el diafragma. Aquí tenemos el diafragma listo, al cual hemos perforado porque el tamaño de ese agujero tiene que coincidir con el diámetro de la bobina. A mí me gusta mucho que el diafragma tenga la forma correcta y toque la araña, pero en este caso no va a poder ser porque el diafragma es 1 centímetro más corto. Pero de todos los diafragmas habidos y por haber, este era el que se parecía más.
Entonces vamos a ver si yo logro hacer esto para que ustedes lo vean. Miren, esto tiene que quedar libre. Y está montado. Ahora, la altura la da la suspensión periférica que la gente suele llamar fuelle. Pero no me ha quedado perfectamente alineado y ya les voy a mostrar dónde está el problema. Miren. Vamos a hacer zoom para que lo puedan ver. Miren, el diafragma no queda pegado a la araña, sino que hay un pequeño espacio de unos 6 milímetros. Es un error comprensible y totalmente aceptable porque, bueno, finalmente esto es una canasta que se fabricó a final de los años 60 y era muy improbable que yo consiguiera un cono justamente de la medida. En el caso de un buffer no es un problema. En el caso de los todabandas sí es una dificultad. Aunque parece que la persona que hizo la reparación antes que yo tuvo mejor suerte que yo porque él sí logró que le quedaran perfectamente alineados, como lo pueden apreciar aquí. Así es como tiene que quedar y no como me está quedando a mí. Pero comprar otro diafragma a estas alturas no es una opción. Pero tenía que quedar así, de esta otra forma. Aunque esto lo hicieron mal porque quedó torcido, la elección del diafragma sí la hicieron correctamente. Ahora vamos a agregar pegamento a este asunto y vamos a esperar que seque para que quede como para seguir trabajando y montando riendas y montando un montón de cosas. Me hicieron varias preguntas que quiero comentar aquí rápidamente. ¿Es importante la forma del cono del diafragma? ¿Debe ser un cono perfectamente cono? Respuesta: si es para un buffer debe ser un cono con una forma perfectamente cónica. Si va a ser un mid-buffer como este, conviene más que la forma del diafragma sea ligeramente curva para que no resuene feo a su frecuencia crítica y se pueda tapar fácilmente con un filtro de primer orden y no requiramos un filtro de segundo o tercer orden como podría ocurrir. Pregunta número 2. La potencia que puede metérsele a un parlante, ¿de qué depende? Depende de la longitud del entrehierro y depende de la bobina, que es la que va a disipar el resto de la potencia que entregue el amplificador. ¿De qué depende la frecuencia de resonancia? De la masa, del diafragma y de la elasticidad de la suspensión. ¿De qué depende la sensibilidad? De la potencia del imán, del tipo de bobina y de la masa del diafragma. ¿Y de qué depende la calidad de sonido? Esta va muy buena. La calidad de sonido depende marginalmente del imán. He oído comentarios en algunos blogs que dicen que el alnico suena mejor que la ferrita de bario o que la ferrita de bario suena mejor que los imanes nuevos de neodimio o tonterías como esa. El imán no suena. El imán no suena. No importa qué demonios produzca el campo magnético, eso va a sonar exactamente igual. Lo que sí que importa es la rigidez del diafragma. Por ejemplo, JBL siempre se cuidó, y eso es lo bueno de JBL, de que a pesar de que usaban también diafragmas de pulpa prensada de papel, la impregnaban con un químico especial que cuando uno lo rasca con las uñas se da cuenta de que es muy rígido, es como cartón tostado, es muy muy rígido. Ese tipo de buffer da unos bajos de gran impacto, de gran presencia, de gran realismo. Lo contrario de los diafragmas más bien blandos que producen un sonido no tan nítido, no tan definido y no tan contundente. El extremo de este sonido contundente y poderoso son los buffers de Kevlar, claro. Otra pregunta, ¿de qué depende la presión sonora? ¿De la potencia del amplificador? No. La presión sonora máxima que vamos a conseguir depende de tres factores. Número 1, de la potencia de nuestro amplificador o nuestro power. De la eficiencia de los parlantes, o mejor dicho, de la eficiencia de los altavoces, que no tiene que ver con su calidad de sonido, y del espacio y la distancia. Mucha presión sonora, pero muy lejos va a sonar bajo. Mucha presión sonora cerca va a sonar fortísimo. Poca presión sonora no les va a funcionar en ningún caso. Pero no se preocupen tanto por la presión sonora porque finalmente en un entorno doméstico en el 90% del tiempo van a querer un volumen más bien bajo. Por eso muchos de estos amplificadores que fueron populares en su época, porque son los que tenemos, eran piezas más bien pequeñas de 20, 25, 30, 35, 40 vatios. Por ejemplo, el amplificador integrado NAT 3020 de 20 vatios por canal, nadie va a decir que era un mal amplificador. Todo el mundo, todos los blogs van a hablar muy bien de él porque era un amplificador que sonaba muy bien. El amplificador integrado McIntosh MA230 de 1963 de 20 vatios por canal, nadie va a decir que es un mal amplificador por solo tener 20 vatios. Lo que hay que hacer es buscar unos altavoces de alta eficiencia que puedan hacer match con él. Les recuerdo que en mi libro Electrónica para alta fidelidad hay una cantidad de programas escritos en lenguaje BASIC
que pueden tipear muy fácilmente y hacer correr en cualquier computador que tenga Windows o que tenga Linux o que tenga Mac OS, y les va a permitir hacer todos los cálculos de forma automatizada para que tengan su pequeño, minúsculo e incipiente taller, como para reparar, como para hacer o para curiosear. Entonces, por ejemplo, este cálculo de capturar todos los valores de un parlante que quieren ensayar para diseñar el gabinete, para restaurarlo, para arreglarlo, para modificarlo, para hacer cualquier cosa, todo esto está y se puede calcular en forma automatizada gracias a los pequeños programitas de 20, 30, 40 líneas escritos en BASIC que están en el libro. Desde Santiago de León de Caracas, saludos y suerte.